Listo. Hola, ¿qué tal, seguidores del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica?
o laboral de carácter temporal, porque evidentemente una vez que termina la causa de suspensión, el trabajador tiene que reincorporarse a su labor. Aquí está preguntando Cristel Camacho que en caso de suspensión laboral por varios meses, ¿cómo se calcula el aguinaldo? El aguinaldo se calcula sobre los salarios percibidos, ¿verdad? Evidentemente se tendrá que calcular sobre los salarios que percibió. Es decir, la suspensión del contrato de trabajo definitivamente es una situación gravosa para el trabajador porque le afecta en todo sentido, ¿verdad? En aguinaldo, en todos los derechos que se derivan de la relación laboral, porque al no haber prestación no hay salario, y si no hay salario, pues no se pueden derivar otra serie de derechos. Don Carlos, en todos los casos que haya suspensión temporal del contrato de trabajo, no hay pago. O sea, no puede haber ni siquiera que el patrono diga, bueno, usted ganaba antes 300, le voy a pagar por lo menos 50,000 colones al mes, como para, digamos, como para mantener esa relación y obviamente quede, obviamente una persona está acostumbrada a recibir su dinero, pero de la noche a la mañana se queda sin sus ingresos y tiene que ver qué hace también. Sí, claro, evidentemente, pues la lógica de esto es que el patrono pide la suspensión del trabajo porque no puede pagar el salario. Digamos que esa es la lógica de la suspensión. Sin embargo, eso no quita de que el patrono, pues de buena fe, quiera hacerle algún aporte al trabajador, pero será algo extraordinario, no está obligado a eso, porque más bien la ley lo autoriza, por el contrario, a no pagarle mientras no se preste, mientras esté la causa de suspensión del contrato de trabajo. ¿Y el procedimiento para aplicar esta suspensión temporal del contrato de trabajo, cuál es? Es como la misma que hablamos del viernes. Hay una prórroga de 3 meses y después puede volverla a ampliar y después puede volverla a ampliar hasta por de 3 a 9 meses, Sí, ¿verdad? O... la reducción sí tiene un plazo por ley. En el Código de Trabajo no existe un plazo específico para la suspensión. Se parte del supuesto de que la suspensión está condicionada a la causa que da origen, es decir, inicia con la causa que da origen, en este caso la crisis que genera el COVID-19 y termina cuando esta emergencia pues pase. Obviamente no será igual en todos los casos porque habrán circunstancias en que, por ejemplo, si usted trabaja en una fábrica qué sé yo, en una empresa de estas que hacen maquila y que hacen ropa, y de un momento a otro suspenden los contratos porque no hay materia prima y por el tema sanitario, pero resulta que más adelante a la empresa le contratan para que confeccione mascarillas quirúrgicas y mascarillas de estas de protección, y resulta que el trabajo de la causa que generaba la suspensión ya no va a estar presente porque más bien ahora el patrono requiere el trabajo. Entonces ahí se termina inmediatamente. Por eso vamos a ver que hay una serie de requisitos que tienen una lógica muy importante porque muchos de estos requisitos implican hasta el lugar donde se le va a avisar al trabajador que ya tiene que presentarse a laborar. Vamos a ir enumerando y a ir explicando. Bueno, debe hacerse una solicitud por parte del patrono a la Dirección de Inspección del Ministerio de Trabajo. Ahí en esa solicitud, que por cierto el Ministerio tiene en la página web, tiene ahí unos modelos, o como se les conoce comúnmente, machotes de solicitud de suspensión. En esa, básicamente, esa solicitud, lo que se requiere consignar, en primer lugar, es quién es el patrono, por supuesto, si es persona física o jurídica, si es persona jurídica, presentar la personería, y en cualquiera de los dos casos debe presentarse la dirección exacta, la actividad que desarrolla la empresa, además un correo electrónico para atender notificaciones. Fuera de esta formalidad, debe exponer en forma clara y concreta cuáles son los hechos que motivan la solicitud, es decir, por qué se pide la suspensión. Debe indicar el plazo aproximado. Aquí dice el plazo, el Ministerio pone como requisito el plazo aproximado porque ya les decía que a diferencia de la otra figura de la reducción, aquí no hay un plazo, porque eso dependerá, obviamente, como lo dijimos, de las circunstancias de cada empresa. Pero sí el patrono debe dar un plazo aproximado para la suspensión del contrato de trabajo, es decir, indicando cuándo inicia y cuándo termina, los puestos para los cuales se pretende la suspensión, porque como ya lo dijimos, puede ser algunos puestos o puede ser todos, no necesariamente. La lista de las personas trabajadoras
que se van a ver afectadas con la suspensión, números de teléfono y correos electrónicos. Además, debe indicar si existen trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia. Este requisito que acabo de decir es muy importante porque el número de teléfono y el correo electrónico se constituyen en la herramienta para que la inspección de trabajo le comunique a la persona que tiene que ya presentarse a trabajar cuando la suspensión termina. Esto porque el patrono, una vez que termina la suspensión, debe comunicarlo a la inspección y la inspección a su vez le comunica a los trabajadores para que se reintegren. Y en cuanto a si existen trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia, esto es porque la ley 9832, si mal no recuerdo ese número, efectivamente la ley 9832 establece que es la ley de reducción de jornadas, aunque es una ley solo para reducción de jornadas, en el artículo 6 señala que hay fueros de protección para no aplicar estas medidas. Y en el artículo 6 se indica que la reducción de jornada y la suspensión del contrato de trabajo no se aplicará a personas trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia. Es decir, cuando hay trabajadoras en embarazo o en periodo de lactancia, no se les puede aplicar ni la reducción de jornada ni la suspensión del contrato de trabajo. Y finalmente, perdón. No, no se preocupe, termine. Aquí tengo varias consultas más. Para terminar los requisitos, debe señalarse, dice, esto es un requisito que está poniendo el Ministerio de Trabajo, un representante de los trabajadores con su respectivo correo electrónico para que haya cualquier comunicación. Y finalmente dice que se debe adjuntar una declaración jurada en la cual nuevamente, bajo la fe de juramento, se expongan las causas que fundamentan la solicitud de suspensión y además que está cumpliendo con el salario mínimo correspondiente de cada trabajador y que no adeuda seguridad social, es decir, que no adeuda Caja Costarricense, el Seguro Social, ni el Instituto Nacional de Seguros. Esto es muy importante porque parece que muchos patronos le han rechazado la solicitud porque aunque se dan los supuestos para que pues, se dé la suspensión, resulta que están en mora con la Caja o con el Instituto Nacional de Seguros. Aquí hay varias consultas que se resumen, que si a mí me suspenden temporalmente el contrato, el patrono o más bien el trabajador sigue cubierto por la Caja y por el INSS. Sí, sí. Vean, esto es muy importante porque el patrono sigue siendo empleado, aunque esté suspendido, el trabajador sigue siendo trabajador de la empresa y por lo tanto debe seguir, el patrono, el empleador debe comunicar a la Caja que hay una suspensión del contrato y por lo tanto hacer el reporte correspondiente a la Caja. Y además hay otro tema, que es que la Caja, aún cuando se termine la relación laboral, continúa con un periodo de cobertura para los trabajadores, tanto el INSS como la Caja. Entonces, por eso muchas veces la gente termina de laborar y pasan 4, 5 meses, 6, y todavía puede hacer uso de la seguridad social. Aquí hay otra pregunta que nos hace Marco Murray. ¿Qué de cierto es que para efectos de la pensión se tomarán los 6 meses antes de la pandemia? En esto podría ser que haya, vamos a ver, hay algunas cosas que aclarar porque resulta ser que la ley esta, la de reducción, sí contempla algo de esto. Dice, la ley esta, la 9832, que se refiere a la reducción, dice que para el cálculo de las prestaciones, indemnizaciones laborales establecidas para preaviso y cesantía, básicamente, se considerarán los salarios percibidos antes de la autorización de la reducción de la jornada. Para cualquier otro cálculo se tomará en cuenta el salario efectivamente percibido por el trabajador. Vean, este beneficio aplica solamente para la reducción de jornada. No, del artículo 4 no incluye a la suspensión de contrato. Entonces, en cuanto a un marco, no se puede aplicar como que para efectos de la pensión, dice, se tomarán los 6 meses antes de la pandemia. Cuando hay suspensión y no hay, por lo menos yo no conozco, al menos que la Caja haya determinado otra cosa en algún acuerdo junta directiva, pero hay reglas que establecen la forma de cálculo de pensión y por lo menos en el Código del Trabajo y en la Ley de Reducción de Jornadas no se contempla nada al efecto.
Yo diría que habría que investigar un poco más el tema en la caja, porque por lo menos así a nivel de lo que está en la ley no se contempla este beneficio. Don Carlos, vea, aquí hay otra pregunta que me llama la atención que dice, ¿cómo se aplica a los contratos de tiempo limitado? Específicamente servicios especiales. ¿Se suspende y se retoma por el periodo pendiente de ejecutar o se liquida y se produce uno nuevo? Dice, énfasis en servicios especiales, no son profesionales y qué pasa con la planilla y si no interviene factura. Bueno, yo creo que la persona tiene claro, la persona que hace la consulta tiene claro, porque parece que dice que no son servicios profesionales. Si no son servicios profesionales, es decir, tendría que cumplirse con todas las previsiones como si propias de un contrato de trabajo. Si hay un contrato de trabajo por tiempo indefinido, evidentemente la suspensión va a afectar en las mismas condiciones independientemente del tipo de servicio que se preste. No sé si se está refiriendo a que son contratos temporales o no sé si es que son de jornada limitada, pareciera más bien que son de contratos con plazo definido. Sí, aquí lo que dice es, se suspende y se retoma por el periodo pendiente, o sea, como que ya tenían un contrato con una fecha y ahora, y me imagino que ahorita lo que hicieron fue que se lo suspendieron, entonces si después ellos tienen que retomar el periodo o lo suspenden o lo vuelven a retomar o vuelven a hacer uno nuevo, eso me imagino que por ahí debe ir la consulta. Sí, en ese caso pues tendría que cumplirse el plazo, reponer el tiempo posteriormente, sí, claro, efectivamente. Ok, aquí hay otra consulta de Cristel Camacho, dice, otra consulta. Estando suspendidos los colaboradores, ¿se puede proceder a despidos con o sin responsabilidad patronal? Sí, esa pregunta es muy importante porque me parece, bueno, todas son importantes realmente, pero a veces hay preguntas que son más comunes que otras y esta pues es poco probable que se haga tal y como la están planteando. Efectivamente, la ley, el Código de Trabajo, establece que durante la suspensión de los contratos de trabajo, cualquiera de las partes puede ponerle fin al contrato de trabajo pagándole las prestaciones. Eso lo establece el artículo 76. Es decir, porque puede suceder que yo inicialmente piense que el negocio lo puedo abrir en 3 meses, pero resulta que ya llevo 4 meses y no lo he podido abrir y veo que más bien tengo que cerrarlo. Entonces, se autoriza al patrono a que pueda despedir con responsabilidad patronal. De igual manera, durante la suspensión del contrato, si se violentan alguna de las disposiciones, obligaciones que tiene el trabajador con el patrono, obviamente que no sea la prestación del servicio, por ejemplo, revela algún secreto o incurre en una deslealtad y es una falta grave, igualmente puede despedirse al trabajador, por supuesto. Este suspensión de contrato de trabajo aplica también tanto para los colaboradores que son de planilla diaria, de caja y todos esos servicios, así como también para los de servicios profesionales. Sí, vea, lo que pasa es que hay que tener claro una cosa, los servicios profesionales no son relación laboral, no se rigen por el Código de Trabajo. Entonces, habría que ver en cada caso, si estamos hablando de servicios profesionales, habría que ver en cada caso qué contempla el contrato correspondiente. Se rige por lo que dice el contrato. Puede ser que el contrato establezca alguna cláusula ahí de que en caso fortuito, fuerza mayor, se puede suspender, pero vuelvo y repito, dependerá de las circunstancias y las cláusulas contractuales. Y si estamos en una relación laboral, pues aplica esto que estamos hablando. Don Carlos, ¿qué pasa si el patrono o el patrón, ¿verdad? No cumple con lo establecido. Y a mí me dijo que iba a ser por 3 meses. Y después de eso no me avisó que íbamos a pasar al cuarto, al quinto, al sexto y hasta el 9º mes donde es lo permitido. Y yo no sé nada más. Él me dijo que iba a pasar por 3 meses, pero ya el 4º mes yo esperaría regresar a trabajar normalmente, pero no me han dicho nada y después llego y me topo la sorpresa que me dicen, no, Josué, todavía no se puede, me tienen que volver a informar, me tienen que volver a dar un documento, ¿qué pasa en ese sentido? Sí, vean, lo que se establece es que la suspensión básicamente termina con la causa que le da origen, esa es como la regla.
Por eso les decía que aquí el ministerio le pide al patrono que estime un plazo. Esto para, pues, darle algún seguimiento y eventualmente preguntarle al patrono bueno, si va a continuar la suspensión. La regla es que esto, una vez que termina la suspensión, el patrono debe avisar a la Inspección General de Trabajo para que ésta le comunique a los trabajadores que en un plazo de 15 días debe presentarse a laborar. Ahora, si no termina la causa de suspensión, pues el contrato seguirá suspendido y ahí el trabajador tendrá que determinar, bueno, si continúa esperando o si pues busca otro trabajo, pero yo no creo que un contrato de trabajo se suspenda por más de 6 meses, es decir, uno pensaría en unos 3 meses, una cosa así, porque normalmente ya después de 3 meses un empresario pues busca otras soluciones, ¿verdad? Como podría ser, por eso el código contempla la posibilidad de dar por terminado el contrato, porque si la causa no termina, lo lógico es que el patrono pues cierre la empresa, desgraciadamente, y tenga que liquidar a los trabajadores. Durante ese plazo de tiempo que el patrono me va a informar a mí que voy a tener mi contrato laboral suspendido, ¿verdad? Para no poder cumplir con mi trabajo, cuando ya yo me reintegro pues a mis labores diarias o a lo que yo estaba acostumbrado a realizar, ¿hay algún tipo de pago retroactivo o simplemente no hay pago retroactivo o empiezo, digamos, de cero el mes? Sí, vea, no hay pago retroactivo porque no hay trabajo. Cuando no hay, es decir, aquí rige aquello, se paga por lo que se trabaja. Si no hay trabajo, no hay pago. De hecho, es interesante poner en perspectiva el tema, porque estamos enfrentando una crisis muy particular que se basa en un hecho desconocido hasta ahora. Es decir, nadie sabía la existencia del coronavirus SARS-CoV-2, que es el virus que genera la enfermedad que se llama COVID-19. De hecho, acabo de ver en la televisión que cuando le preguntan los periodistas a los médicos que cuánto tiempo más se va a mantener, entonces los médicos dicen, mire, no me ponga a mí a ser de adivino, porque yo no sé. Yo le puedo decir que las medidas por ahora podría ser prudente 15 días más o un mes más, pero los mismos médicos no saben. ¿Y por qué hablo de esto? Porque en este caso, la causa que da origen a la suspensión o que podría dar origen, pues es esta crisis justamente. ¿Qué es lo que ha pasado anteriormente con otras causas de suspensión? Le voy a poner ejemplos. Cuando hubo el tsunami, el famoso tsunami y un terremoto en Japón, que la central esta nuclear se dañó y todo esto, Japón entró en una crisis terrible, entonces hubo muchas empresas que la materia prima no le llegaba. Esa es una de las causas de suspensión. De hecho, las causas, perdón, no lo he dicho, las causas de suspensión están en el artículo 74. Voy a leerlas para seguir con el ejemplo. Son causas de suspensión del contrato de trabajo sin responsabilidad ni para el patrono ni para los trabajadores. A. La falta de materia prima para llevar a cabo adelante los trabajos siempre que no sea imputable al patrono. B. La fuerza mayor o el caso fortuito cuando traiga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del contrato. Hay otra más que no tiene que ver con esto ahora, que es la muerte o la incapacidad del patrono cuando traiga como consecuencia la suspensión del trabajo. De hecho, este artículo le faculta al Poder Ejecutivo a dictar medidas de emergencia. Pero volviendo al punto, vean ustedes que son dos causas muy, muy interesantes que pueden afectar a una fábrica grande o pequeña. Falta de materia prima o caso fortuito fuerza mayor. El ejemplo más claro es ese que le ponía de Japón, que mucha materia prima viene de Japón. Claro. Cuando ocurrió eso, bueno, la crisis esta que generó la falta de materia prima afectó, si acaso, un mes, 2 meses, creo. No, creo que no fueron más de 3 meses. Entonces, era fácil determinar, cualquier empresario sabía que tarde o temprano, en 1, 2 o hasta 3 meses se podía. Entonces, era manejable la situación. Pasa también con los terremotos. Una empresa, imagínense ustedes, una empresa de una zona determinada sufre un terremoto en la zona y la empresa queda destruida. Bueno, el patrono puede ahí suspender el contrato de trabajo y planificar cuánto tiempo podrá poner en operación la fábrica. Pero esto que nos sucede ahora es imprevisible. Nadie lo tiene claro. De hecho, yo pensaría, si a mí me preguntaran, mire, ¿por cuánto tiempo podríamos suspender el contrato de trabajo? Yo le diría, pida una suspensión hasta por 3 meses. Eso implica que si a los 2 meses pasa, pues perfecto, llamamos a los trabajadores y punto. Pero
hasta 3 meses, porque no sabemos qué va a pasar Claro. después de... Después de Entonces, todas... Cuénteme, perdón. no, que básicamente, entonces, volviendo al punto, que nos preguntaban algo de que si podía llegar a 6 o 9 meses, que si hay retroactivo. Bueno, no hay retroactivo, y el patrono difícilmente creo yo que vaya a seguir con una empresa ya después de 3 meses de suspendido el contrato de trabajo. Lo normal sería en ese caso que el patrono cierre y liquida a los trabajadores, que está permitido por ley. Don Carlos, una pregunta que yo creo que es también bastante importante. No es que a mí de palabra me van a decir, vea, Josué, le vamos a suspender el contrato, váyase para su casa, yo lo llamo y le aviso. Tienen que darle a uno un documento, algo firmado, sellado, o sea, que a mí me haga valerme de decir, bueno, desafortunadamente me tocó que me aplicaran esto, o cómo funciona eso. ¿Y qué pasa con las personas si tienen alguna consulta que tal vez los patronos están siendo un poquitillo más vivillos, ¿verdad? Por decir la palabra, y les están diciendo a los empleados que mire, que se van con el contrato suspendido, pero no tienen nada? Pueden poner una denuncia, pueden llamar a preguntar. ¿Qué hacen? Miren, esa pregunta que usted plantea, pues nos obliga a referirnos a varias cosas. En primer lugar, en cuanto a la notificación que se le hace al trabajador, efectivamente, usted, patrono, hoy se da cuenta que tiene que suspender los contratos porque no tiene materia prima, o le cerraron el restaurante, o la actividad no la puede realizar por esta situación, que es un típico caso fortuito. Un caso que se fuerza mayor porque no está en posibilidad usted de arreglarlo. Entonces, lo que usted tiene que hacer es suspender, es una decisión unilateral. En principio, usted no está obligado, patrono, a consultarle al trabajador. Es una decisión unilateral que usted toma, que tiene que comunicarle a los trabajadores, y tiene 3 días, hasta 3 días, para hacer la solicitud a la Inspección General de Trabajo, con esos requisitos que leímos ahora. Entonces, esa autorización queda supeditada, queda condicionada a que el ministerio la avale. ¿Por qué razón digo que la avale? Porque primero se hace, primero se toma, primero se ejecuta, y después se pide la autorización, ya habiéndola ejecutado. Entonces, si el ministerio la avala, perfecto, está legítimamente suspendido el contrato de trabajo, pero si no la avala, el trabajador puede pedirle al patrono que le pague los días. Ahí sí, tendría que pagarle los días que estuvo fuera, y tiene la obligación el patrono de reinstalarlo, pagándole los días. Claro. O la otra opción es que el trabajador diga, mejor ya no quiero volver, doy por roto el contrato de trabajo con responsabilidad patronal, es decir, con pago de prestaciones, con pago de cesantía y con pago. Aquí hay otra pregunta que me parece importante. Si se da la suspensión del contrato de trabajo, ¿verdad? Y cuando se van a retomar las funciones laborales, la empresa se declara en quiebra, ¿puede despedir sin responsabilidad patronal al colaborador que ya venía a retomar, o definitivamente tiene que pagar lo que le corresponde? Tiene que pagarle lo que le corresponda, porque que yo me declare en quiebra o que incurre en unas causas para que sea declarado en quiebra, no me exime de la responsabilidad laboral. Por el contrario, dentro de esa quiebra, el crédito laboral tiene una preferencia. Es decir, es un crédito privilegiado, le llamamos los abogados, porque es un crédito que tiene prioridad sobre cualquier otro. Si llegado el momento y usted se tiene que reinstalar y la empresa quebró, pues tiene que inmediatamente interponer un proceso de trabajo, un juicio laboral, y pedir un embargo preventivo, si es que están dando, porque los trámites de quiebra no son muy rápidos, pero casi que para que no se distraigan los bienes, o no, para que tenga cómo garantizarse el pago, pedir un embargo preventivo de los bienes que tenga el patrono disponibles en ese momento. Ok, aquí hay otra pregunta que me parece muy pertinente en este momento. A la persona o al trabajador le suspenden el contrato de trabajo, que era lo que hablábamos también el viernes pasado. Cada uno tiene sus responsabilidades, tal vez el pago de la casa, el alquiler. Aquí están hablando de las pensiones que se las hacen por rebajo de planilla y por los otros pagos que la persona, préstamos y todo eso. ¿Qué pasa con esas personas que no van a tener ingresos por cierto tiempo? Con la carta que les dan, pueden ir a las entidades, vea qué pena, aquí está mi documento que dice no recibo pago, necesito que me ayude, que me haga algo. ¿Cómo funciona eso? Sí, vean, desde el punto de vista laboral, yo diría que lo que tienen que hacer es pedir
alguna constancia, alguna certificación de que acredite que efectivamente el contrato está suspendido para hacerlo valer en las entidades bancarias. De hecho, una de las cosas interesantes que muchas de las entidades bancarias, muchos colegios profesionales están dando moratorias para pagos de los créditos o de las obligaciones de que se trate, y pues ese es un documento que acredita, lo que están pidiendo es justamente un documento que acredite que usted está suspendido. Entonces, ese documento le puede servir a usted para que pueda pedir ahí un trato especial, una moratoria, y porque tiene pues una circunstancia que le impide cumplir con sus obligaciones temporalmente. La otra obligación que pueden, la obligación alimentaria, pues tendrán, ahí es un poco complicado por la prioridad que tienen los alimentos sobre cualquier otra obligación. Claro. Yo diría que tendría que ponerse de acuerdo con el obligado alimentariamente, y si no llegan a un acuerdo, pues hacer las gestiones ante el juzgado de pensiones, porque evidentemente hay una situación especial que le impide cumplir con las obligaciones alimentarias. Don Carlos, más bien, bueno, desafortunadamente se nos volvió a acabar el tiempo. Yo creo que la gente estaba pues muy interesada. Tenemos muchas preguntas. Tratamos de responderlas prácticamente todas, ¿verdad? Ahí más bien un saludo a don Carlos Garita Rojas, que dice que excelente entrevista, y pues obviamente me imagino que eso lo tomamos bien, porque a la gente en estos momentos de tensión, de estrés, de angustia, porque prácticamente todos estamos en tiempos de crisis y no sabemos cuándo vamos a volver a retomar nuestras labores o nuestra vida cotidiana. Entonces yo creo que de verdad le agradecemos a usted por su tiempo, por tomarse el tiempo también de explicarnos y responder las dudas que no solo ellos tienen toda Costa Rica acerca de este montón de suspensión de trabajo, reducción de la jornada laboral que estábamos hablando también, y que próximamente también vamos a tener algo muy importante que la gente está haciendo en estos momentos, que es teletrabajar, las condiciones del teletrabajo, porque la gente cree que teletrabajar me permite irme a trabajar y ir a hacer compras o salir de la casa, y entonces es un poco complicado porque no estábamos acostumbrados a hacer el teletrabajo como estamos haciéndolo prácticamente ahora, que es de casi que 3, 4 días a la semana. Así es, sí, hay que tener toda una cultura para teletrabajar, no solamente tener la máquina, la computadora, sino también una cultura de trabajar sin tener al jefe ahí a la par. Hay otros mecanismos de control que vamos a ver posiblemente, creo que el jueves, si mal no recuerdo, para que de una vez queden notificados, ahí les avisarán en qué momento será. Un saludo a todos los que pues sintonizaron, hicieron sus preguntas, a don Carlos Garita, que es un periodista conocido ahí, un saludo cordial, y a todos los que siguieron y consultaron por medio de la página del colegio. Muy buena tarde, y nos veremos pronto si Dios lo permite. Don Carlos, ahí también muy importante, aquí están preguntando que si podemos seguir respondiendo a las preguntas. Lo que podemos hacer es que si nos tienen alguna consulta, nos la pueden enviar al correo jsanchez@colegiocienciaseconómicas.cr, y nosotros pues yo podría tratar de pasar las consultas a don Carlos, y que don Carlos en la medida de lo posible nos pueda responder las consultas que ustedes tienen, pues para, obviamente tratar de evacuar las consultas de todos nuestros colegiados y que todas las personas sepan lo que está pasando con el coronavirus y el trabajo en estos momentos que se está volviendo una situación complicada, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa ahí yo le estaré mandando los correos. Con mucho gusto, y a quedarse en casa, cumplir todas las obligaciones sanitarias que nos dan nuestras autoridades. Es muy importante, porque aquí el problema es que si todos nos enfermamos a la vez, no va a haber capacidad para atendernos a todos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, don Josué. Muchísimas gracias, don Carlos. Y entonces estén atentos a este Facebook, porque les vamos a estar informando cuándo va a ser nuestra charla, explicación de lo que es el teletrabajo. Es muy importante, a las 4 de la tarde, no se pierdan la clase de rutina de ejercicios que estamos realizando desde hace ya prácticamente 2 semanas, para que usted se quede en su casa y después de teletrabajar haga la rutina de ejercicios con su familia, con quien usted quiera, para que se ejercite desde la casa. Muchísimas gracias, don Carlos. Que pase buena tarde. Bien, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.